En este día quiero darles la bienvenida. Estamos el día de hoy incorporándonos a este nuevo sistema de enseñanza y nosotros estamos compartiendo temas para matrimonios. Este es el tema número 5. Queremos seguir la serie que habíamos iniciado hace tiempo dentro de la congregación y queremos invitarles para que se unan a estas enseñanzas, todos los matrimonios. Les bendecimos en el nombre de Jesús y queremos poner en manos de Dios esta enseñanza. Padre, en este día queremos bendecirte, Señor, por darte gracias enormemente porque tú eres el que hace todas las cosas, dispones de los tiempos y de los medios. Sabemos que tú tienes en todo un propósito, te bendecimos y queremos pedirte que nos ayudes para poder seguir brindando, Señor, estas enseñanzas que tú dispones, que tu palabra es la que nos enseña. Pedimos ayuda de tu Espíritu Santo para poderla compartir con nuestros hermanos, con todas las personas que nos escuchen. Que les bendiga, Señor, y que hagan ojos y atentos oídos para que escuchen tu palabra, no la nuestra, solamente la tuya, Señor. Que sea tu voz hablando a través de este medio. Te agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la enseñanza de hoy se llama ¿matrimonios en Cristo o en crisis? Eso es lo que queremos poner en contexto con ustedes para que sepamos en dónde estamos y hacia dónde debemos avanzar como matrimonios. Nuestra cita base es Mateo 6, 25 al 34. Me voy a permitir leerles versión Reina Valera y posteriormente la Biblia al día para que veamos y sea mucho más claro cuál es el mensaje de Dios para nosotros como matrimonios. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el alimento más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo pues, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miremos ahora en la versión al día. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, por qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves de los cielos, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, y el cual traerá sus propios
afanes, cada día tiene ya sus problemas. Miremos aquí que el consejo de Dios es que no nos afanemos demasiado en las cosas que están. A veces conocemos muchas veces estos versículos y quería enfatizar un poquito la parte donde dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto significa que tenemos que seguir la palabra y el consejo de Dios. No solamente estar buscando a Dios y sentarnos a esperar a ver qué Él nos va a arrojar del cielo y que nos caiga en las manos. No, tenemos que trabajar. El Señor también nos alienta que trabajemos, decía el Señor. Aún mi Padre y yo trabajamos hasta hoy. Entonces, ¿por qué nosotros esperamos a que Dios haga todo? No, como decimos nosotros tenemos que hacer lo posible y lo imposible se lo dejamos a Dios. Muchas veces le rogamos y le pedimos, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer que la gente entienda que nosotros dependemos de un Creador todopoderoso y que Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Nosotros no somos todopoderosos, pero Él sí. Pero con esa confianza tenemos que buscar su palabra, su dirección. Hacer su justicia de Dios significa hacer todo lo que nos manda, lo que está dentro de la justicia de Dios, no lo que nosotros creemos justo, porque nuestra justicia no funciona. Nuestra justicia es una justicia caída, que no ayuda a nadie. Sin embargo, cuando nosotros ponemos delante de los demás y delante de nosotros la justicia de Dios y la seguimos, los resultados serán siempre mejores, incluso nos van a sorprender, porque nosotros rogamos a Dios en búsqueda de ciertas ayudas, pero ¿qué pasa? Nosotros nos hacemos unas ideas limitadas de los resultados, pero cuando dejamos en manos de Dios las cosas son mejores, los resultados todavía nos van a superar, van a ser todavía mejores, las expectativas van a ser superadas porque Dios hace las cosas de una manera increíble. De verdad se los podemos contar, nosotros lo hemos vivido, les podemos contar experiencias acerca de ese tipo, pero lo que queremos transmitirles es que debemos de tener toda la confianza en Dios. Mire, también quiero ahondar un poco en la palabra afán. En el afán que menciona la Biblia, en el griego es merimna. ¿Y qué significa merimna? Lo que divide a las parejas, divide a las personas, lo que distrae la mente. Nos distraemos y nos afanamos en una cosa y descuidamos todas las demás cosas que rodean la situación o todas las demás necesidades. A veces ponemos énfasis solamente en una cosa, pero olvidamos el nivel de prioridad que tiene cada una de ellas. Entonces, no, nosotros incluso como pareja debemos de platicar y poner en contexto, a ver, tenemos 10 cosas que necesitamos hacer, pero ¿cuál es la primera? Entonces, la mujer expone las que para ella son primero y el hombre expone las que son para él y después en conjunto, ¿qué hacemos? Decidimos cuál es la mejor para toda la familia. ¿Sí? Así tomamos prioridades y entonces vamos avanzando poco a poco sin afanarnos en las otras 9 cosas y empezamos con una, después con la segunda y así vamos avanzando. Y esto nos va a ayudar a hacer una vida de matrimonio mejor. Vamos a tener que trabajar juntos. Dice la palabra de Dios que somos un yugo. Nos unimos en un yugo con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y ese yugo nos hace caminar juntos, no separados, no cada quien por su lado. Cada quien tiene que poner de su parte para que el yugo camine de forma homogénea, de forma pareja, que no se desvíe uno para un lado o uno para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tuviera la oportunidad de ver cómo trabaja un yugo, una yunta dentro de un campo de sembradío, ellos no pueden ir para donde quieran. Entonces, tienen que caminar juntos para que los surcos sean bien formados, en una línea recta, en una línea firme, de la misma profundidad, no más hundida, no, todo tiene que ser homogéneo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Caminando juntos. Mire, hay muchas cosas que están avanzando ahorita en este tiempo a pasos agigantados. Por ejemplo, cambios de moda, cambios de consumismo. El consumismo ha cambiado en estos tiempos. Ahorita pues no se diga, todo es compras en línea. ¿Por qué? Porque ha estado cambiando. Ideologías han crecido y han nacido ahorita muchas ideas psicológicas, sociológicas, de todo tipo, y entonces muchos se ven arrastrados para un lado y para otro. Pero ¿qué sucede? Nosotros como pareja tenemos que caminar siempre juntos, pensar de la misma manera, como dice su palabra, en un mismo pensamiento,
No podemos dejar que una mujer piense de una manera y el hombre de otra, que tenga cada quien sus propias ideas, que estén de acuerdo en diferentes ideas. ¿Por qué? Porque cuando no coincidan, cuando no concuerden, el camino del yugo se va a desviar totalmente. Entonces, nosotros queremos ayudarles a que esto no suceda, de verdad, tienen que estar unidos. Muchos usan el dicho de la unión hace la fuerza y es verdad. Unidos podemos, dice su palabra, que casa dividida no prosperará. Así es esto, si nosotros como pareja, que somos la cabeza de familia, los dos, empezando por el hombre por supuesto, pero si no caminamos juntos, ¿qué va a suceder? Se va a destruir esa casa. Lo hemos visto desafortunadamente que en otras parejas no han fundamentado en la roca su vida ni su casa. Y es en vano que la construyan sobre arena. ¿Por qué? Porque cualquier viento, cualquier doctrina, cualquier ideología, cualquier moda los puede llevar a destruir. De verdad, mire, dice que nosotros cuando tenemos problemas entramos en crisis, ¿sí? ¿Qué es una crisis? Solamente escuchamos que es algo complicado y muchas veces pensamos solamente en una crisis económica, pero no es así. El término crisis dice que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso, de una persona, de una pareja o hasta de un grupo. Hay empresas que también entran en crisis. También dice que es un cambio brusco e importante que sufre el estado físico, general, personal, social, económico y aún espiritual de las personas. Entonces, cuando los matrimonios entran en crisis, van a sufrir todo esto. Tenemos que evitar que entremos en crisis y que todo esto, ¿qué va a pasar? Dice incluso que el afán dice que nos hace desviar la cabeza de un lado a otro, como una persona desesperada cuando no encuentra el camino, cuando está desorientada. Es semejante a una persona que cuando se desmaya y despierta no sabe dónde está, no sabe hacia dónde ir, no sabe qué sucedió. Eso es incluso el afán, provoca eso. Volteas para todos lados, pero al final de cuentas no ves el camino. ¿Y qué pasa? Tampoco tienes la respuesta. Entonces el afán no nos ayuda y por lo tanto entramos en crisis. Eso no es aconsejable porque dentro del matrimonio pues nos va a causar muchos problemas. Y pues muchos de ustedes quisieran decir, pues es que hay muchas cosas que nos hacen entrar en crisis. ¿Qué es lo que nos hace entrar en crisis? Dinero, falta de tiempo. El dinero, pues ahorita desafortunadamente muchos quedaron sin trabajo, sin ingresos, o sus ingresos bajaron demasiado. Pero tenemos que confiar en que Dios de alguna manera, mire, nosotros hemos tenido la experiencia y ahora entendemos aquellas palabras de Pablo cuando decía, y me gozo en las tribulaciones. Era muy complicado entenderlo para nosotros, pero ¿qué cree? Que al final de varios años y pues tratar el Señor con nosotros, lo entendimos. El me gozo en las tribulaciones, ¿qué significa para usted? Lógico que usted no se va a estar riendo del problema, no va a estar feliz ante una situación difícil. No significa eso. Más que nada es gócese porque usted no sabe de qué manera el Señor le va a ayudar. Nosotros decimos, ¿y ahora qué irá a hacer el Señor? ¿Qué irá a hacer con esta situación? ¿De qué manera nos va a ayudar? Y eso realmente te saca de la parte del conflicto de estar preocupado y afanado y en crisis y te da una esperanza de esperar en Dios. ¿Cómo lo irá a hacer? Ahora, ¿de qué manera va a hacer el Señor esa mejoría? ¿O de qué manera te va a sacar de esa situación? De maneras inesperadas, cuando ponemos todo en manos de Dios. Porque por falta de comunicación incluso entre los matrimonios, por falta de acuerdos, por falta de planes en común, a veces cada quien hace sus planes y no preguntan, oye, es que yo tenía planeado comprar esto antes que esto y tú ya lo compraste y empezamos otra vez con conflictos, por falta de organización, por falta de respeto muchas veces se ha perdido. Qué desafortunado que ahora los matrimonios estuvieran juntos por más tiempo y resulta que en lugar de afianzar su unión, de mejorar su relación, se ha estado rompiendo porque estuvieron mucho tiempo juntos y no supieron convivir, no supieron organizarse, no supieron respetarse. Y han tenido problemas que también los meten en crisis, que es la salud, la falta de paciencia a veces con los hijos, porque muchas veces
los hijos están en la escuela y no los vemos más que en las tardes, cuando regresamos del trabajo o cuando ellos regresan. Y resulta que ahora la paciencia ha tenido que trabajar con ellos en casa. Nosotros tenemos que trabajar también esa paciencia en parejas. Debemos de tener empatía y comprensión uno con el otro. Muchas veces decimos o hacemos cosas que no nos damos cuenta y que a lo mejor a la pareja la hicieron sentir mal, la lastimaron. Pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Sin embargo, dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces nos debemos de perdonar a nuestro prójimo? Y no es al de afuera, es al más cercano a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarnos, porque muchas veces son ofensas no premeditadas, pero sí también tenemos que trabajar en que tenemos que saber perdonar y perdonar de verdad, porque no es posible que digamos que perdonamos, pero no olvidamos. Eso no es perdonar. Entonces, sí debemos de usar de esta empatía y comprensión para poder perdonar, porque si no, nos vamos a seguir causando problemas, nos vamos a seguir angustiando, teniendo desalientos, incluso eso desanima a las personas. Tenemos que hacer, nosotros les comentamos a las personas y a las parejas que siempre debemos de tener un plan B. Lo que yo les decía, cuando nosotros deseamos algo o incluso le pedimos a Dios algo, ¿qué sucede? Nosotros nos hacemos de una expectativa de este tamaño y queremos que las cosas sucedan a ese tamaño y con esos resultados. Pero ¿qué sucede? Dios, cuando actúa, incluso nos va a dar un resultado de este tamaño. ¿Qué sucede? Nosotros, al no ver un resultado inmediato a lo que nosotros nos hicimos ideas, nos frustramos, nos enojamos. Hasta hay gente que se aleja de Dios porque no hizo su capricho, no hizo su voluntad. Pero si sabemos que todo es la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios está mejor, dejémoslo en sus manos. Muchas veces no aceptamos el resultado y cómo llegan las cosas, pero ¿qué creen? Tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe siempre qué es lo mejor para nosotros. Nosotros nos pensamos inteligentes, nos creemos más inteligentes y por eso creemos un resultado pronto y en ese nivel de resultados. Pero cuando aprendemos a entender que Dios es soberano, que es rey de nuestras vidas y que Él gobierna y que Él siempre va a tener mejores pensamientos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros, entonces vamos a aceptar que la voluntad de Dios así funcionó. En ese momento tal vez no lo comprendamos, pero cuando lo aceptemos, ¿qué crees? Dios te va a dar cosas mejores, porque dice su palabra claramente, en lo poco fuiste fiel, y déjenme parafrasearlo, y agradecido, ¿qué crees? En lo mucho te pondré, dice el Señor. Entonces es como los niños, el ejemplo que siempre les ponemos es, si tú a un niño le das una paleta, un pequeño dulce, no de los chocolates más caros, pero cuando él lo recibe y lo ves cómo disfruta el dulce que tú le diste, del tamaño y del costo que él no sabe, pues en ti hay ese agradecimiento de que lo recibió con agrado y lo disfrutó. Muchas veces perdemos el enfoque de disfrutar las cosas que en este momento tenemos. Estamos pensando qué necesitamos mañana, qué vamos a poder comprar mañana, qué vamos a poder adquirir. Estamos pensando en lo que queremos para mañana y perdemos el enfoque de disfrutar lo que tenemos al momento. Eso tampoco le agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que nos contentemos con lo que tenemos ahora, en este momento, en este instante, en esta casa, con este coche que tienes que a lo mejor se te está descomponiendo, con esta casa que está presentando fallas, con este trabajo que pues sí, a veces te saca canas, pero ¿qué pasa? De verdad, si tú te sustentas en la palabra de Dios, en sus consejos, vas a avanzar. Entonces tenemos como matrimonio que seguir adelante buscando siempre el consejo, la guía de Dios para que como pareja vayamos adelante. Miren, veamos 1 Pedro 5:7 y dice su palabra. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo no podemos nosotros confiar en que, aun cuando estemos ansiosos, cuando tengamos esas situaciones en las que no estamos cómodos, en las que no estamos a gusto, en las que estamos tristes, angustiados, preocupados, dice que echad todo sobre Él, pero no significa que ya no hago nada, no, yo sigo haciendo mi trabajo, mi mejor labor, mi mejor esfuerzo, mi mejor ánimo,
para que el Señor me ayude en su misericordia a salir de esa situación. Entonces, si Él nos está dando esa palabra de aliento, tenemos que seguir trabajando en eso, en estar alentados, estar confiados en que tenemos un Dios poderoso. Si usted tiene el Dios poderoso en el cual creemos, yo lo felicito. Los felicito como matrimonio porque ustedes son más que vencedores, como dice su palabra, porque ya estamos con el que tiene toda la victoria. Nadie más tiene toda la victoria más que Él, ¿sí? Miremos ahora lo que nos dice en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire, ¿qué sucede? Los niños, cuando se sienten amados, se sienten protegidos y se sienten seguros. Si usted está seguro de que Dios lo ama, de que a usted y a su esposa Dios los ama, siéntanse seguros. ¿Por qué? Porque sabiendo que tenemos un Padre que nos guarda, que nos cuida, que nos provee, que es todo para nosotros, debemos de tener esa seguridad, debemos de entrar en esa calma, esperando en que Dios es nuestra fortaleza, porque nosotros realmente delante de Él somos nada, somos débiles. Decía David, un gusano soy, se comparaba a ese nivel delante de Dios. Entonces nosotros debemos de tener muy claro que la verdad, la palabra de Dios nos alienta incluso para salir de este tipo de situaciones. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que esto se va a acabar y que jamás vas a tener problemas. No, no es así, pero sin embargo nosotros seguimos adelante buscando de Dios. Incluso, ¿qué pasa? Hay veces que vemos al cónyuge preocupado, ¿sí? Y nosotros también nos preocupamos. Lejos de ayudar y de tratar de animar y de salir adelante, también nos preocupamos y entonces ya son dos personas preocupadas y que están llevando a una familia preocupada y a unos hijos preocupados o angustiados. Para adelante, no, pues al contrario, no van a poder avanzar. Entonces, nosotros tenemos que seguir buscando a la presencia de Dios, buscando su guía. Sabemos que hay muchas promesas en la palabra de Dios para con nosotros, pero tenemos que ser y confiar en que lo que dice la palabra de Dios, que es confiar, que tengamos fe, que eso hagamos. Mire, veamos Salmos 9. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, bajo esas palabras debemos de confiar, seguir confiando siempre, no a veces, no cada que necesito, porque también es eso, nosotros no podemos buscar solamente a Dios cuando necesitamos su favor, porque entonces el amor tuyo para con Él no es verdadero, es por interés. Nosotros debemos de amar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia buena, pues como siempre darle gracias. En toda circunstancia mala, acudir a Él. Y aún sabiendo que muchas veces damos gracias, mucha gente no nos entiende. Dice la palabra de Dios que para que los que no conocen es locura lo que hacemos a veces como cristianos. ¿Cómo dar gracias por lo que no tienes, por lo que Dios no te dio? Pero es que ellos no lo entienden. Dice la palabra de Dios que todo se ha de discernir espiritualmente. Y los que son carnales, pues no pueden. Sin embargo, nosotros sí tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué hace usted cuando le falta la fe? Rogamos a veces a Dios, auméntame la fe como sus discípulos, pero la fe dice que es un don de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, te da dones. Dios, a la hora que tú aceptas ser su hijo y lo proclamas como tu único Dios y Salvador, ¿qué sucede? Dios te da las prerrogativas como un hijo verdadero y legítimo. Te da todos los derechos que le da a los hijos. Entonces, esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo entender. No somos hijos simplemente nombrados, somos hijos verdaderos. Un hijo, cuando es adoptado de manera legal, recibe las mismas prerrogativas de los hijos biológicos y adquiere los mismos derechos y obligaciones que los hijos biológicos. Si podemos entender esa parte como hijos de Dios,
De verdad vamos a avanzar y vamos a confiar en que tenemos un Dios que no nos falla. Porque a veces nuestros temores nos hacen hundirnos, como le sucedió a Pedro. Veamos Mateo 14, fíjense bien la palabra de Dios. Cuando ellos estaban en la tempestad y los vio que venía Jesús, y Jesús le decía a Pedro en el mar, en las aguas, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el asunto, que a veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, que conocemos a un Dios vivo, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera, pero nos falta esa fe de creer todas las palabras que decimos. Nosotros tenemos que creer realmente en nuestro corazón, con toda confianza, que así es, y así lo creemos y así lo declaramos. No nos callamos incluso delante de nadie, porque dice su palabra que nos dio espíritu de valentía y no de cobardía. Entonces nosotros tenemos que hablar con la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. A veces nuestras declaraciones no nos ayudan mucho, porque a veces son declaraciones positivistas. Una cosa es ser positivista y otra cosa es ser positivo, actuar positivamente. Son cosas diferentes. A veces el declarar cosas positivas pensamos que por haberlas hablado de nuestra boca se van a cumplir, pero no es así. Se cumple la voluntad de Dios. Aún cuando Faraón decía, ¿y quién es ese Dios para que yo crea en él? Y todo lo que le habían dicho de las plagas no lo creyó. ¿Y vinieron o no vinieron? Vinieron, porque la voluntad de Dios se cumple. O se cumple o se cumple. No hay de otra. Entonces nosotros tenemos que confiar en que la palabra de Dios es verdadera. Es viva y eficaz, dice su palabra. Nosotros debemos de confiar en eso. Entonces nosotros tenemos que caminar con fe, confiando en que la palabra de Dios escrita, nosotros la creemos. ¿Para qué? Para que no nos desalentemos, que no tengamos poca fe, sino la fe suficiente para que Él actúe, sabiendo que nosotros le creemos a Él. Veamos qué dice Marcos 11, 23 al 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero está hablando de la fe, no está hablando de que literalmente hagamos cambiar un monte al mar o un árbol o lo que él haya mencionado. No, solamente está haciendo una referencia de que lo que tú creas de verdad con fe, confiando en que sucederá por medio de la voluntad y de la palabra de Dios y de su fuerza, de su todo poder, vendrá. Como dice también su palabra, lógico que tenemos que pedir con sabiduría, con entendimiento, y no pedir solo para deleites, sino para nuestras necesidades. Cuando de verdad, mire, cuando usted ora rogando a Dios por una necesidad, Él lo hace. Pero si usted ora por algún deleite humano carnal, de verdad muy difícil se lo va a complacer. ¿Por qué? Porque eso lo va a arrastrar a desviarse. Porque su gozo ya no va a estar en Dios, en lo que Él haga, sino en lo que usted ha logrado. Esa es la diferencia de orar en el Espíritu. Esa es la diferencia de rogar a Dios por su necesidad, la de su familia y la de usted mismo. ¿Sí? Entonces, no se desalienten. Entonces, sigamos pidiendo con fe, sin dudar, como dice en Santiago, pidiendo con fe y no dudando de nada. De verdad les animamos a que sigan buscando a Dios con fe. Pero en caso de que estés desalentado porque no suceden las cosas como tú quieres, como están saliendo, no es lo adecuado, ¿qué puedes hacer? Pudieras decir, ya hice todo eso que me has dicho y no ha sucedido nada. Y sigues desalentado. ¿Qué cosas te desalientan como persona?
Hay muchas cosas que te pueden desalentar como pareja también o como familia, pero tenemos que seguir adelante. Fíjese bien, veamos la palabra de Dios en Juan 16, 32 y 33. He aquí que la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea que el mismo Jesús pasó por la misma situación. Los discípulos terminaron abandonándolo cuando fue arrestado. Se esparcieron. Entonces, hubo angustia también en ellos. Hubo desesperación en ellos. Hubo esta mala experiencia para Jesús en su carne. Él sufría tanto también. Entonces, no solamente nosotros, Él también lo hizo y nos puso el ejemplo de que teníamos que seguir confiando. Él seguía orando y rogando al Padre que hiciera su voluntad, no la de Jesús en ese momento. ¿Por qué entonces nosotros no podemos dejar todo en manos de Dios? Sabiendo que aún tenemos angustia, desesperación, que tenemos anhelos, pues ponerlos en manos de Dios es lo mejor. Abandonarnos, como dicen algunos, abandonarnos en las manos de Dios es lo mejor, porque Él nos va a ayudar en todo tiempo. No habrá para Él cosa que no pueda hacer. Para Él nada es imposible. Y dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aún ahí nos da palabras de confianza, de seguridad. Sí habrá aflicciones, por eso lo decíamos, no se van a terminar, pero confiemos en que Dios estará con nosotros. El mismo Pablo decía, todos me abandonaron, todos sus discípulos de Pablo, todos los que lo acompañaban, aún el propio Bernabé. Dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Usted podría decir eso? ¿Usted podría decir eso cada que usted se sienta solo? Todos me abandonaron, todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo. Yo creo que muchos de ustedes han tenido esa experiencia, han tenido el resultado de haber tenido a Dios de su lado y salir adelante, a pesar de la soledad, a pesar de la situación, a pesar de todo. De verdad, cuando Dios está contigo, no hay cosa que te derrumbe fácilmente. Aunque te derrumbaran, puedes volverte a levantar, porque el que nos levanta es Dios. Dice que Dios nos levanta la cabeza, pero no solamente se refiere a la cabeza, significa que nos sustenta con su mano poderosa y nos hace que nos levantemos nuevamente. Esa es la verdad. Mire, mi hermano, quiero compartirle el siguiente versículo, pero en otra versión. Dice en 1 Corintios 1:25, y se los voy a leer en lenguaje actual. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, no tienen importancia. Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios les ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por tanto, como dice la Biblia, así
Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Mire, mi hermano, quería leerles esta versión porque me parece que es muy clara. Usted, si quiere, búsquela en otras versiones o en Reina Valera para que lo pueda comprender más fácilmente. Es muy bueno revisar otras versiones. Esto nos hace ver realmente que sí, nosotros delante de Dios no somos nada, pero con la ayuda de Dios podemos ser más que muchos. Pero no por nuestra inteligencia, no porque somos los mejores, no porque somos los excelentes, no, porque el Señor nos pone en esas posiciones y nos da sabiduría, como veíamos. Incluso dice la palabra de Dios que el que no tiene sabiduría la pida y Él la da con abundancia. Nosotros tenemos que confiar en que Dios hace esa parte. A muchos sabemos que incluso a veces hay rivalidad en los trabajos porque muchas veces Dios te hace sobresalir delante de los demás, claro, haciendo tu trabajo solamente, no con lisonjas, no con pisar a nadie, no con echarle tierra a los demás. Pero Él te va a sacar adelante y habrá muchos que se van a oponer, pero tú sabiendo y dando gracias de que Dios es el que te ha levantado, Dios es el que te va a poner en esos lugares. ¿Para qué? Para su gloria y para su honra. Porque aún estando en lugares así, tenemos que hablar que gracias a Dios que nos ha puesto en esos lugares. No olvidarnos nunca de eso. Nosotros nos ponemos en ese contexto cada que nosotros hablamos de la palabra de Dios. Realmente aceptamos que es Dios el que nos hace hablar y decir las cosas que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque así es. Si no fuera por nuestra inteligencia, de verdad, ni siquiera aprenderíamos un pequeño versículo, no tendríamos la capacidad de aprender, de recordar. Entonces, la verdad es que gracias a Dios que nos ayuda en todas las cosas que tú requieras como familia, como matrimonio, como pareja, de verdad Dios te va a dar la inteligencia para saber llevarlo a cabo. No dudes ni un instante de que Dios puede hacerlo, porque así como dice en su palabra, tomó de lo más débil y de lo que los demás desprecian para levantarlo y hacer ver a los demás que no son las cosas como ellos creen. Pero solamente Dios es el que hace ese tipo de cosas. Mire, nosotros lo que les estoy comentando lo podemos ver en 2 Corintios 2:14, también se los voy a leer en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:14 al 16. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo, porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes un suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Es un reto importante. ¿Quién de todos? Porque al final de cuentas la gran comisión que muchos leemos y conocemos, creemos que solamente es de ciertos grupos o de ciertas personas elegidas, de compartir la palabra, de llevar el evangelio a todo el mundo, pero no. Esa encomienda es para todos y cada uno de los participantes, de los que creen en Dios, para que los demás también conozcan y muchos crean. Ese es el asunto y es el reto. ¿Quién dice podrá cumplir con esta tarea? Entonces, aún así, ¿qué pasa? Como personas o como matrimonios a veces no quisiéramos pasar ninguna situación crítica. Yo a veces les comento a los matrimonios, miren, volteen al de al lado, volteen al que está del otro lado, o volteen al que está atrás. Los otros matrimonios a veces están peor que tú, pero ¿quién les va a ayudar? Ahora tienes que ser enseñado de alguna manera. Si tú sabes salir de una crisis, de una situación frustrante, si tú sabes confiar en Dios, le vas a poder instruir el día de mañana a otra pareja, a otro matrimonio, incluso a tus hijos cuando se casen o cuando ya tengan una pareja, los vas a poder instruir, menos no, porque no tienes la experiencia.
Entonces dice la palabra de Dios que somos enseñados por Él. Dice que incluso seremos, es que hay una palabra que dice que es tribulación. Y la tribulación significa capacitación o entrenamiento. Y a veces no lo entendemos. Entonces cuando usted esté en tribulación y le pregunten, ¿cómo estás? Dígale, estoy en entrenamiento. Porque es más fácil entenderlo. Estoy en entrenamiento. ¿Para qué y para cuándo? No lo sé, pero estoy en esa situación. Porque si tú dices, estoy en tribulación, solamente lo que haces es angustiarte, hacerte menos, sentirte mal. Pero de verdad, cuando tú entiendes, estoy en entrenamiento y vamos para adelante, así como los soldados, la palabra de Dios habla de alguna manera como los soldados de Cristo. Y los soldados son entrenados en situaciones difíciles, en situaciones en que los ponen en una situación a veces de vida o muerte, para poder ser entrenados y salir adelante el día de mañana cuando se enfrenten a esa situación verdadera. Entonces los soldados de Cristo también son entrenados, hermanos. Usted puede decir, estoy siendo entrenado o ya pasé ese entrenamiento, entonces usted podrá ayudar a otros a salir de esa situación. De verdad, sigamos confiando en que Dios nos ayuda en todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como pareja tenemos que salir adelante. ¿Sí? Miren, vayamos a Mateo 24:12. Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo una situación muy complicada en cuanto a maldad, a inseguridad, y que realmente muchos incluso han estado maltratando a sus esposas. Ha habido muchos conflictos matrimoniales. Y la verdad es que muchos son golpeados, son hasta muertos, desafortunadamente, pero dice la palabra de Dios que no permitamos que se enfríe nuestro amor. Yo en alguna ocasión les preguntaba a los matrimonios y les decía lo siguiente: cuando tú estabas pensando en conquistar a esa mujer o conquistar a ese hombre, ¿qué hacías? ¿Qué tipo de detalles hacías para conquistarlo? ¿Te arreglabas? ¿Te perfumabas? ¿Te cuidabas todo tu vestimenta para que te viera atractiva? Y tú como hombre, pues te perfumabas, también te arreglabas, te peinabas. Incluso algunos hasta se bañaban. Pero ¿qué sucede? Lo dejamos de hacer. Y eso no ayuda. Y lo que hace es que sí llega un momento en que se enfría el amor. Nosotros no podemos permitir que eso suceda, porque dice la palabra de Dios que quien no ha conocido a Dios no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando el amarnos, el seguirnos de alguna manera enamorando. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente confunde solamente el enamoramiento con el amor. Son cosas diferentes. Lo malo es que cuando se acaba el enamoramiento, el interés, se va perdiendo el llegar al amor. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando en que nuestras parejas sigan enamoradas de nosotros, o que se sigan buscando unos a otros, que no se dejen de buscar. Antes anhelábamos estar con esa persona por mucho tiempo, por horas, y ya había veces que cuando llega el momento ya quieres vivir con esa persona, ya quieres estar más tiempo con esa persona. Entonces, no permitamos que el amor se enfríe. Cuando habla de que esta palabra de enfriarse, el contexto en el original habla de un enfriamiento poco a poco, como cuando se va enfriando el café y le va soplando, así. Nosotros nos vamos enfriando poco a poco como parejas y terminamos siendo unos hielos. Entonces, la palabra de Dios también te exhorta a que sigas adelante, que no dejes de amar, que no dejes de querer a tu pareja, que no dejes de... Sabemos que hay cosas que no conocíamos cuando somos solteros, y cuando las conocemos algunas no son muy agradables o no pensábamos que así era, pero tenemos que empezar a trabajar en unión para, una, aceptar la pareja que tenemos, y dos, cambiar nosotros mismos primero, cambiar cada uno en favor del otro, porque el amor de eso se vale. El amor es dar, no recibir o no esperar a ver qué me van a dar. El amor es darse al otro.
preocuparse también por el otro. Entonces, pero sin caer en el afán, por supuesto, no caigamos ahí en contradicción. O sea, preocuparse es buscar de qué manera ser satisfactorios para ellos o para ellas. Entonces, esa es la parte en la que queríamos ayudarles en este tiempo de matrimonios. Mire, aún muchos utilizan los versículos donde los judíos le decían a Jesús que por qué entonces Moisés les había dado permiso de dar carta de repudio a sus esposas. Y les decía que precisamente por su duro corazón. Pero aún veamos en Malaquías, fíjese lo que dice. Y a veces ese versículo no lo leemos. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Quiero leerles en la versión al día. Dice la palabra de Dios en esta misma cita, Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que encubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. O sea, esta versión es más directa. Está hablando precisamente de que Él aborrece el divorcio. Entonces, el pacto matrimonial es eso, es un pacto que tenemos que cuidar entre ambos para no llegar a caer en eso. Pero ¿qué podemos hacer? Algunos dirían, si esto está complicado, pues lo que podemos hacer es buscar de Dios, la guía de Dios. No hay otro. De verdad, podemos decir que solamente en Dios puedes avanzar. ¿Sí? Mire, fíjese bien, veamos Filipenses 4, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, tengo que contentarme. Buscar precisamente el buscar de Dios para poder entender ese contentamiento que no todos lo van a aceptar y no va a ser fácil. Pero aquí hay una palabra, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. De verdad, a veces tenemos que pasar por ciertas situaciones para ser enseñados, para aprender a pasar por esas situaciones. ¿Sí? Dice: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, como matrimonios a veces sí somos enseñados de esa manera. Son tiempos difíciles, complicados, pero confiando en Dios, de verdad Dios te saca de ahí, se los podemos asegurar. Nosotros hemos vivido esas situaciones difíciles, complicadas, de todo tipo, y la verdad es que solamente con gracia de Dios hemos salido adelante, no por nuestras fuerzas. Hemos dejado todo en manos de Dios para que Él nos ayude. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos y creemos precisamente lo que dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero fíjese bien, quiero compartirles este último versículo. En Filipenses 4:19, ahí mismo, en el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no dude, bajo estas palabras de Dios, no dude de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y de verdad le va a traer contentamiento. De verdad le va a animar a que usted siga adelante, siga prosperando su vida en matrimonio, siga prosperando su vida de familia, que usted siga adelante. Les animamos a que sigan todos ustedes adelante, pero firmes en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar.